La puerta del granero golpea una vez, sola, como si alguien hubiera salido corriendo, pero no hay nadie. En el suelo, una linterna encendida tiembla entre el barro y el heno, apuntando directo a un pequeño guante infantil. Dentro de la casa, la madre escucha un golpe seco y se queda inmóvil, con la respiración atrapada, porque la niña no responde. El cachorro, demasiado pequeño para entender, gimotea detrás del sofá, y el silencio se vuelve pesado, casi ofensivo. Afuera, el cachorro dorado sigue quieto, mirando hacia la misma esquina oscura, como si esperara que algo apareciera, y la casa queda aislada entre campos abiertos, donde el viento suele arrastrar polvo y hojas secas hasta el porche. Marta, enfermera de turno nocturno, vive allí con su hija pequeña y un cachorro dorado que llegó hace apenas semanas. Esa tarde había sido normal. Una merienda rápida, juguetes esparcidos, risas breves antes del silencio. El cachorro dormía cerca de la puerta, atento sin moverse, mientras la niña dibujaba en el suelo. Nada parecía fuera de lugar, excepto una calma demasiado firme para una casa con una niña despierta. La niña se levantó para buscar agua y no volvió enseguida. Marta siguió doblando ropa, confiando en el sonido habitual de pasos pequeños. Pasaron segundos largos. El cachorro abrió los ojos y fijó la mirada hacia el pasillo, sin ladrar, sin avanzar. Marta llamó el nombre de su hija una vez, luego otra, con la voz todavía tranquila. El cachorro se quedó donde estaba, inmóvil, como si bloquear el paso fuera importante, y Marta pensó que estaba exagerando. El pasillo conduce al granero trasero, una zona que la familia evita por las herramientas viejas y el suelo irregular. La puerta suele quedar cerrada, pero esa tarde estaba entornada. El cachorro no se acercó, se colocó de lado, interceptando el camino, y volvió a mirar hacia la sombra. Marta dio un paso y notó el silencio espeso, sin risas ni golpes, solo un murmullo lejano. Por un instante dudó, pensando que quizá el cachorro solo protegía su espacio, aunque algo en su postura pedía atención. Marta respiró hondo y recordó otras noches de hospital, cuando una decisión tardía cambiaba todo. Pensó en avanzar y apartar al cachorro con suavidad, como se hace cuando un animal se interpone sin motivo. La niña no lloraba, no llamaba. El cachorro no gruñía. Simplemente estaba ahí, firme, persistente, con el cuerpo tenso bajo la luz del corredor. Marta extendió la mano para moverlo y justo entonces sintió que confiar o no en ese gesto podía ser un error. El cachorro se levantó despacio y avanzó 2 pasos, solo 2, antes de detenerse otra vez. No ladró, no miró a Marta. Su atención quedó clavada en la rendija de la puerta del granero, donde el aire parecía distinto, más denso. Marta intentó rodearlo y el cachorro se movió lateralmente sin tocarla, bloqueando el paso con el cuerpo tenso. El gesto fue suave, casi educado, pero firme. Marta frunció el ceño. No era un juego. El silencio del pasillo se hizo incómodo y la linterna caída seguía iluminando el guante infantil, como una señal que nadie quería leer. Marta dio un paso atrás para pensar. El cachorro no avanzó, tampoco retrocedió. Permaneció allí, persistente, con la respiración corta y el cuello estirado. Llegó un sonido leve, indistinto, que pudo ser el viento o algo rozando la madera. Marta pensó en apartar al cachorro con más decisión. El tiempo pasaba y la niña seguía sin aparecer. El animal inclinó la cabeza apenas, como si midiera la distancia, y volvió a cerrarle el paso cuando ella intentó avanzar. Marta sintió una presión en el pecho, dudando si estaba perdiendo tiempo por confiar en un perro. El cachorro se sentó frente a la puerta, transformando la espera en una barrera clara. Marta escuchó su propio pulso y notó un olor metálico mezclado con humedad,
algo que no pertenecía a la casa. El peligro no era visible, pero estaba ahí, suspendido. Marta pensó en llamar a su hija otra vez. Su voz salió más alta de lo previsto y rebotó en las paredes vacías. El cachorro no reaccionó al llamado, solo reforzó su postura. Marta se preguntó si ese bloqueo era protección o un error que podía costarle caro. Un golpe seco sonó desde el interior del granero, seguido de un silencio absoluto. Marta avanzó un paso por reflejo y el cachorro se interpuso de inmediato, sin agresión, sin ruido. Ella se agachó para mirarlo de frente. Los ojos del cachorro no suplicaban, observaban. Marta recordó cómo en el hospital, a veces, lo que no hacía ruido era lo más peligroso. El cachorro permaneció inmóvil, como si proteger ese límite fuera su única tarea. Marta respiró hondo, consciente de que insistir podría empeorar algo que aún no entendía. La linterna iluminó una cuerda floja cerca del umbral del granero, casi invisible contra el suelo oscuro. Marta la vio al moverse un poco hacia el costado, y el cachorro aprovechó para cerrar el espacio de nuevo. La cuerda no explicaba nada por sí sola, pero añadía peso al ambiente. Marta pensó en herramientas, en clavos, en caídas tontas que terminan mal. El cachorro seguía ahí, persistente, sin permitir que ella cruzara. Marta sintió que apartarlo era elegir rapidez sobre confianza, y no estaba segura de querer hacerlo. Marta decidió esperar unos segundos más. El cachorro relajó apenas los hombros, como si esa decisión fuera correcta, pero no se movió. Desde el granero llegó un roce suave, casi un arrastre. Marta tragó saliva y pensó en entrar por otro lado, rodear la estructura. El cachorro giró la cabeza, atento, anticipando el movimiento. Marta comprendió que no se trataba de obediencia, sino de lealtad a algo que aún no se veía. Permanecer allí, bloqueada por un animal en silencio, empezaba a parecer la única opción segura. Marta rodeó la casa por un lateral, intentando llegar a la puerta secundaria del granero. El perro la seguía a distancia, sin correr, manteniéndose siempre entre ella y la entrada principal. Cuando Marta aceleró, ajustó el paso y reapareció delante, como anticipando cada decisión. No había prisa en el animal, solo constancia. El viento empujó la puerta lateral con un largo crujido y Marta sintió el aire interior más frío, más pesado. El perro se detuvo de nuevo, mirando al suelo, fijo, negándose a avanzar. Se agachó e intentó ver lo que él veía. Nada más que tierra oscura, huellas de neumáticos viejos y algo irregular cerca del umbral. El perro extendió el hocico, olfateando sin tocar, y retrocedió unos centímetros, lo suficiente para alertarla. Marta pensó en levantarlo, empujándolo a la fuerza si era necesario, pero su postura tranquila disipó esa idea. No había miedo, solo vigilancia. Marta comprendió que si algo salía mal, sería porque había ignorado esa advertencia silenciosa. Un breve crujido resonó desde el interior del granero. Marta se quedó paralizada. El perro solo reaccionó ajustando su posición, reforzando el bloqueo. El sonido no se repitió. El silencio regresó, más denso. Marta sintió el corazón latirle con fuerza en el cuello y pensó en la niña, demasiado pequeña para gritar fuerte si estaba atrapada. El perro permaneció allí, firme, como si impedir la entrada fuera la única forma de protegerse. Marta dudó entre pedir ayuda o entrar sola, sabiendo que cualquiera de las dos opciones podría empeorarlo todo. Dio un paso atrás y sacó su celular del bolsillo con las manos temblorosas. La señal era débil. Mientras intentaba marcar, el perro giró bruscamente la cabeza hacia el interior del granero, atento a algo que Marta no notó. Un ligero tirón regresó, más cerca. Marta sintió un escalofrío y colgó. El perro no avanzó, pero tampoco se apartó.
Estar allí de pie empezaba a sentirse como una línea invisible que no debía cruzarse. Marta decidió iluminar el suelo con la linterna de su celular. La luz reveló una caída oculta bajo la paja suelta, demasiado profunda para una simple caída. El perro se acercó lo justo para cubrir el frente del agujero con su cuerpo. Marta tragó saliva con dificultad. Si el niño hubiera corrido, no lo habría visto. El perro permaneció inmóvil, protegiéndose en silencio, como si el peligro estuviera ahí, esperando un movimiento en falso. Del interior del agujero surgió un sonido apagado, casi un grito breve, interrumpido demasiado rápido para estar segura. Marta sintió que le flaqueaban las piernas. El perro no se movió, solo mantuvo su posición, bloqueando la entrada directa. Marta se dio cuenta de que entrar corriendo podría provocar un derrumbe. Por primera vez, comprendió que el perro no estaba retrasando el rescate, estaba impidiendo que ocurriera lo peor, aunque nadie lo comprendiera aún. Marta se arrodilló a una distancia prudencial y llamó a su hija por su nombre, en voz baja para no causar eco. La respuesta llegó débil, apagada, confirmando que algo andaba mal sin explicar qué. La cachorra se inclinó hacia adelante, atenta al sonido, pero siguió impidiendo que se acercaran. Marta se dio cuenta de que el agujero no era reciente. La tierra estaba compactada en los bordes, cubierta de paja para parecer estable. No se trataba de un accidente cualquiera. La cachorra se mantuvo firme, y Marta sintió que el conflicto crecía. Confiar en ese bloqueo o abrirse paso a la fuerza. Evaluó el espacio circundante, buscando otra manera de llegar. El perro seguía cada movimiento con la mirada fija, sin ladrar ni menear la cola. Cuando Marta intentó acercarse desde otro ángulo, cambió lentamente de posición, bloqueando también el paso. No hubo agresión, solo persistencia. Marta respiró hondo, recordando los sencillos protocolos hospitalarios. No actuar sin evaluar el riesgo. Aún así, el tiempo parecía escabullirse. La niña estaba allí, viva pero vulnerable, y el perro seguía diciendo no con su propio cuerpo. Marta llamó a una vecina por teléfono y le describió la situación en breves frases. Mientras hablaba, el perro vigilaba, como si comprendiera que la ayuda estaba en camino. Se oyó un crujido lejano dentro del granero y la tierra alrededor del agujero cedió un poco más. Marta sintió un nudo en el estómago. Forzar la entrada ahora podría provocar un derrumbe mayor. El perro reforzó su posición, casi pegado al suelo, protegiendo ese límite invisible que nadie más parecía respetar. El vecino le advirtió que tardaría unos minutos en llegar con las herramientas. Marta colgó y se quedó allí, luchando contra el impulso de actuar sola. El niño ya no lloraba, el silencio volvió, denso. El perro permaneció allí, alerta, inmóvil. Marta se dio cuenta de que si calculaba mal el tiempo, podría convertir un rescate en una tragedia. Confiar en ese animal, incluso sin comprenderlo todo, empezaba a parecer la única decisión sensata, aunque el miedo le gritaba lo contrario. El viento cambió de dirección, trayendo un olor más intenso a tierra húmeda y madera vieja. Marta notó una viga inestable sobre el agujero, a punto de derrumbarse. El perro miró hacia arriba un instante y luego volvió a mirar al suelo, reafirmando la barrera. Marta sintió un escalofrío al imaginar qué pasaría si alguien se cayera dentro por descuido. La pregunta ya no era si el perro se había equivocado, sino si ella tendría el valor de esperar el tiempo necesario. Los minutos siguientes se le hicieron demasiado largos. Marta mantuvo la vista fija en el agujero mientras el perro permanecía inmóvil, como un centinela silencioso. Un ligero temblor recorrió el suelo, casi imperceptible, suficiente para hacer que la paja se deslizara un poco más. Marta retrocedió instintivamente. El perro no cambió de postura, solo ajustó su peso corporal, reforzando el bloqueo. La niña permaneció en silencio.
El miedo ahora no era solo a la caída, sino a lo que podría suceder si la estructura se derrumbaba por completo. A lo lejos se oía el sonido de un motor. Marta sintió un alivio contenido, pero no se relajó. El perro aguzó las orejas, atento al nuevo ruido, sin abandonar su posición. Cuando el vecino llegó a la verja, Marta le indicó con un gesto que se acercara lentamente. Dio 2 pasos e intentó ir directo al agujero. El perro se movió de inmediato, colocándose firmemente delante, bloqueándole el paso. El vecino frunció el ceño, confundido, pensando que era una exageración. Marta explicó rápidamente lo que había visto: el falso suelo, la viga suelta, el riesgo de un derrumbe. La vecina dudó, mirando ahora al agujero, ahora al perro. Un crujido seco se oyó desde arriba y una pequeña astilla de madera cayó al suelo. El perro permaneció inmóvil. La vecina retrocedió un paso, comprendiendo que esa advertencia silenciosa no era casual. Marta sintió que el peso de la decisión se aliviaba un poco, pero el tiempo seguía agotándose y la niña seguía allí abajo. Con cuidado, el vecino comenzó a estabilizar la zona con tablones y cuerdas, sin acercarse demasiado al borde. El perro observaba cada movimiento, atento a cualquier paso en falso. Cuando un tablón se colocaba en el lugar equivocado, se levantaba y lo bloqueaba de nuevo, obligando al hombre a reposicionarlo. Marta se dio cuenta de que el perro no estaba obstaculizando el rescate, sino regulando el ritmo. La tensión seguía alta, porque cualquier error podría derrumbarlo todo. Con la zona parcialmente estabilizada, el vecino se tumbó en el suelo para ver mejor el interior del agujero, manteniendo la distancia con el borde. La luz de la linterna reveló paredes excavadas irregularmente, más profundas de lo que parecían a simple vista. No se trataba de un simple desnivel natural. Había marcas de herramientas viejas, cortes mal hechos, como si alguien hubiera intentado ocultar algo con prisa. El cachorro permaneció inmóvil, mirando fijamente el punto donde la tierra parecía más suelta. Marta sintió un escalofrío al darse cuenta de que no había sido accidental. El vecino señaló una viga agrietada que sostenía parte del techo improvisado. Cualquier movimiento brusco podría provocar su derrumbe. Marta pensó en el niño, demasiado pequeño para moverse solo allí. El perro dio un pequeño paso hacia adelante y se detuvo, indicando el límite exacto donde aún era seguro pisar. No era entrenamiento, no era una orden, era puro instinto. Marta se dio cuenta de que si hubiera entrado antes, como casi lo hizo, su peso habría sido suficiente para provocar un derrumbe inmediato. Con extrema precaución, el vecino ató una cuerda a una estaca resistente y la arrojó al agujero. La respuesta fue un tirón débil y desigual. El niño estaba consciente. El perro se inclinó hacia adelante, alerta, sin ladrar, sin moverse más allá de lo necesario. Marta contuvo las ganas de correr. Ahora había que calcular cada segundo. El agujero empezó a revelar su verdad. No solo era profundo, era una trampa improvisada e inestable a la espera del primer error humano. Mientras el vecino ajustaba la cuerda, la luz reveló algo atascado entre la tierra y la madera. Un trozo de tela infantil rasgado, cubierto de barro seco. Marta reconoció el patrón. Su corazón se aceleró. Esto significaba que el niño había estado allí antes, se había resbalado y había quedado atrapado, incapaz de volver a subir. El perro se mantuvo firme, bloqueando cualquier aproximación apresurada. Marta finalmente comprendió que el perro no había reaccionado de forma extraña. Había reaccionado en el único momento posible. El sonido de sirenas lejanas se acercaba. El vecino había pedido ayuda especializada. Marta miró al perro, que no buscaba contacto ni aprobación. Simplemente permaneció allí, atento al suelo, a la viga, a la cuerda. El peligro ahora era claro, concreto, visible. El clímax no fue un grito ni una carrera desesperada.
fue la silenciosa conciencia de que si alguien hubiera ignorado ese obstáculo inicial, la historia habría terminado ahí mismo. Los rescatistas llegaron en un silencio controlado, evaluando la situación antes de actuar. Uno de ellos señaló la estructura improvisada y confirmó el riesgo. La viga soportaba más peso del que parecía, y cualquier entrada directa habría provocado un derrumbe inmediato. Marta sintió el impacto de la sentencia como un golpe físico. El perro permaneció inmóvil exactamente en el mismo sitio que al principio. Uno de los rescatistas intentó dar 2 pasos hacia adelante, pero el perro volvió a bloquearlo, obligándolo a detenerse y replantearse la ruta. Con el equipo adecuado, comenzaron a apuntalar el techo y a ensanchar la abertura lateral del agujero, alejándolo del borde inestable. Cada acción era lenta, casi frustrante. Marta luchaba contra la ansiedad, pero ahora entendía la razón de la lentitud. El perro observaba cada ajuste, atento a los cambios en el suelo y la madera. Cuando uno de los hombres dio un paso en falso, el perro se movió de inmediato, impidiendo el avance. El rescatador retrocedió, sorprendido, al darse cuenta de que el animal había marcado el límite de seguridad mucho antes de cualquier análisis técnico. Finalmente llegaron a la niña. Su pierna estaba atrapada entre raíces y tablones sueltos, asustada pero consciente. Los rescatistas trabajaron con cuidado, liberándola sin causar más derrumbes. Marta lloró en silencio, con la rodilla apoyada en el hombro, mientras observaba cómo todo se desarrollaba a su ritmo. El perro no se acercó a la niña, no saltó, no ladró, simplemente vigiló hasta que el peligro fue neutralizado. No buscaba un final feliz, se aseguraba de que fuera posible. Cuando sacaron a la niña sana y salva, la viga cedió parcialmente tras ella, levantando polvo y un crujido seco. Un segundo más, y habría sido demasiado tarde. El silencio que siguió fue denso, casi respetuoso. Todos miraron al perro, que seguía de pie en el mismo sitio. Ninguna orden lo había mantenido allí. Ningún entrenamiento explicaba esa precisión. Marta comprendió, tardíamente, que el perro no había salvado a su hija en ese momento. Había evitado que se perdiera en el primer error. La niña fue llevada al interior de la casa, envuelta en una manta térmica, aún temblando, pero fuera de peligro. Uno de los paramédicos explicó con calma que la pierna tendría que ser evaluada en el hospital, nada más por el momento. Marta asintió en silencio, sujetando la mano de su hija con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera revertir lo sucedido. Afuera, el perro permaneció en el mismo sitio unos segundos más, observando el terreno ahora vacío, como si necesitara confirmar que el peligro había pasado de verdad. Cuando cesó el ruido de las herramientas, el perro finalmente se alejó del borde y se sentó cerca del granero. No hubo celebración, solo un sutil cambio en su cuerpo, sus hombros menos tensos, su respiración más lenta. Uno de los rescatistas comentó en voz baja que si alguien hubiera entrado corriendo, el derrumbe habría sido inevitable. Marta escuchó la frase como si oyera una verdad tardía. El perro no había hecho nada extraordinario. Simplemente se había quedado quieto cuando todos los demás habrían corrido hacia adelante. En el hospital local, las pruebas confirmaron lo que nadie quería oír, pero necesitaba saber. Unos minutos más de presión incorrecta y la pierna del niño podría haberse aplastado. Marta cerró los ojos mientras imaginaba la situación alternativa. El perro, ahora tumbado junto a la silla, levantó la cabeza al notar su movimiento. No se acercó, no buscó afecto, solo observó. Marta comprendió que esa calma no era indiferencia, sino vigilancia constante, incluso cuando la crisis parecía resuelta. La noticia corrió rápidamente entre vecinos y familiares. Algunos dijeron que fue suerte, otros, un milagro.
Marta no corrigió a nadie. Para ella, la consecuencia fue más concreta. Confiar en ese perro había evitado una decisión precipitada. El animal permaneció discreto, como si su papel hubiera terminado en el momento justo. Cuando alguien intentó elogiarlo en voz alta, se levantó y se alejó unos pasos, buscando un rincón tranquilo de la habitación, lejos de cualquier atención. En los días siguientes, el granero fue clausurado y desmantelado. Las tablas ocultaban un viejo agujero, abierto años atrás para el drenaje y nunca señalizado adecuadamente. Un error olvidado, esperando el momento menos oportuno. Marta lo observaba todo desde la distancia, con el niño apoyado en ella. El perro observaba el proceso, atento pero sin tensión. La consecuencia ahora era visible. El peligro tenía nombre, forma y causa. El perro no había resuelto el problema, había evitado que se volviera irreversible. Esa noche, de camino a casa, Marta dejó abierta la puerta del dormitorio de su hija. El perro se echó en el pasillo justo donde todo había empezado. No porque alguien se lo hubiera ordenado, porque allí tenía sentido. Marta apagó la luz y observó unos segundos, sintiendo un alivio cansado. El silencio ya no la agobiaba, la protegía. Y aún sin comprenderlo todo, sabía que el perro se quedaría allí todo el tiempo que fuera necesario. A la mañana siguiente, la casa parecía diferente, incluso sin cambios visibles. La niña se despertó con un ligero dolor, pero sonriendo, aferrada al mismo dibujo que había dejado en el suelo el día anterior. Marta observaba cada paso con extrema atención, consciente de cómo las cosas podrían haber sido diferentes. El perro permanecía cerca, sin aferrarse, simplemente presente. Cuando la niña se levantó a beber agua, la siguió a distancia y se detuvo en el mismo punto del pasillo, como si ese límite aún debiera respetarse. Los médicos confirmaron que no habría efectos secundarios. Descanso prolongado, cuidados sencillos. Marta les dio las gracias, pero el alivio llegó mezclado con una pesadez difícil de explicar. La idea de ¿qué hubiera pasado si persistía? El perro permaneció inmóvil al pie de la silla mientras ella escuchaba las instrucciones. No buscó el contacto visual, simplemente permaneció allí. Para Marta, esto dejó claro que su función no era consolarla después, sino prevenir daños de antemano. Los vecinos ayudaron a retirar los últimos restos del granero. El agujero, ahora totalmente visible, parecía demasiado obvio como para haber pasado desapercibido durante tanto tiempo. Marta se sintió inquieta al pensar en cuántas veces se había usado esa zona sin incidentes. El perro observaba con calma desde lejos. Ya no sentía tensión. El peligro había sido expuesto, neutralizado. La consecuencia de ese día no fue solo el rescate, sino la corrección de un viejo error que ya nadie recordaba. Con el paso de las semanas, la rutina volvió poco a poco. La niña aprendió a correr por el patio, siempre bajo la atenta mirada de su madre. El perro la seguía, pero ya no se colocaba delante con tanta frecuencia. Cuando lo hacía, Marta se detenía, no por miedo, sino por respeto. Había aprendido que ignorar ciertas señales no es valentía, sino prisa. Y la prisa ahora tenía un significado muy claro. Una tarde, Marta notó que el perro había elegido un nuevo lugar para tumbarse, cerca de la puerta de entrada, donde el viento soplaba con más fuerza. No le impedía el paso, simplemente se quedaba allí. El gesto parecía simple, pero contenía una lógica silenciosa. Se quedaba donde debía estar. Cuando ya no lo necesitaban, se movía, sin aferrarse al papel de héroe, sin esperar reconocimiento. Eso hizo sonreír a Marta por primera vez, sin un peso en el pecho. La historia dio que hablar un tiempo, luego se olvidó, como tantas otras que no terminaron en tragedia.
Para Marta, esta fue la mayor señal de éxito. Nada excepcional había sucedido desde fuera. Nada de titulares, simplemente la decisión correcta tomada en el momento oportuno. El perro durmió plácidamente esa noche, como si el mundo hubiera vuelto a su cauce. Y Marta finalmente logró hacer lo mismo. A veces el instinto no funciona. No grites, simplemente quédate. No lo salvó en el último segundo. Impidió que existiera el último segundo. Si esta historia te hizo pausar y confiar un poco más, deja una patiña en los comentarios.